Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Carrillo y me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Cada semana invitamos a algún experto o experta de Iberoamérica para explorar las oportunidades que tenemos como región frente al mayor desafío de nuestros tiempos, la modificación del clima a nivel global. En el pasado, los medios de comunicación tenían una tendencia clara cuando hablaban de temas ambientales. Los presentaban como fenómenos completamente ajenos al ser humano. Sin embargo, esta costumbre ha ido cambiando por fortuna. Las noticias sobre el entorno que nos rodea y las alteraciones que provocamos en él no solo han migrado de narrativa, sino que cada vez despiertan mayor interés en el público. Para indagar más al respecto, hoy nos enlazaremos hasta España y conversaremos con Isabel Moreno, física, meteoróloga y especialista en comunicación del cambio climático. Pero antes de ir con ella, ¿qué les parece hacer un breve recorrido por lo más relevante de la actualidad climática en el mundo? Comencemos. A mediados de noviembre de 2021, un pingüino de la especie Adelia fue hallado en las costas de Nueva Zelanda, a más de 3.000 kilómetros de su verdadero hogar, la Antártida, probablemente debido al cambio climático. El animal presentaba signos de deshidratación, estaba exhausto y parecía muy confundido. Los expertos creen que llegó hasta ahí luego de haberse perdido en busca de comida. Según explican, conforme aumenta la temperatura del agua debido al calentamiento global, los peces de los que se alimentan estos pingüinos se desplazan lejos de la Antártida en espera de corrientes más frías. Esto, a su vez, está provocando que los Adelia tengan que nadar cada vez más lejos para encontrar comida. El individuo que llegó hasta Nueva Zelanda fue apodado Pingu por la gente del lugar, y luego de ser estabilizado por los veterinarios, sería liberado en un sitio seguro para su regreso a casa. Los sonidos constituyen una de las principales vías de conexión entre el ser humano y la naturaleza, en especial durante la primavera. Sin embargo, el cambio climático podría causar que ésta sea cada vez más silenciosa. Así lo sugiere un reciente estudio de la Universidad de East Anglia, en Reino Unido, que analizó paisajes sonoros de los últimos 25 años provenientes de más de 200.000 sitios de Estados Unidos y Europa. De acuerdo con los autores de la investigación, ha habido una disminución generalizada tanto de la diversidad acústica como de la intensidad de los cantos de las aves. Los resultados publicados en Nature Communications tienen una asociación con la pérdida de especies de aves y con las alteraciones en sus patrones de distribución debido al incremento de las temperaturas. La resiliencia es la capacidad de recuperarse después de haber estado expuesto a un shock externo, y por eso se ha convertido en uno de los conceptos más importantes cuando se habla de cambio climático. En este sentido, la agroecología urbana se está posicionando como una alternativa para aumentar la resiliencia de las grandes ciudades ante el calentamiento global. Es el caso de Buenos Aires, donde gracias al trabajo voluntario e independiente del colectivo reciclador, existe una red creciente de huertas comunitarias capaces de producir hasta 17 kilos de alimentos por metro cuadrado al año, sin necesidad de fertilizantes ni pesticidas. La visión de esta iniciativa es aprovechar todo espacio propicio para el cultivo en plena ciudad que, tan solo en la capital argentina, podría ser de 1 millón de metros cuadrados. Uno de los grandes problemas que enfrenta la comunicación del cambio climático es el escepticismo que la rodea. De acuerdo con una encuesta realizada por el Pew Research Center en 2018, solo en la mitad de los países la mayoría de la población considera que el cambio climático es una amenaza seria. 20% de las personas piensan que se trata de un riesgo menor y 9% cree que no representa peligro alguno. En este contexto, Isabel Moreno nos cuenta por qué es tan difícil hablar sobre cambio climático. Si esto fuese tan sencillo como contar exactamente en qué consiste el cambio climático, ya estaría resuelto el problema, pero estaría resuelto no ahora, sino hace 40 años, que fue cuando empezamos a saber que esto era un problema serio
y que realmente estábamos cambiando el clima del planeta. O sea, podemos remontarnos a 1988, fue, ¿no?, cuando James Hansen dijo frente al Congreso de los Estados Unidos que realmente estábamos cambiando el clima de la Tierra. Necesitamos meter dentro de la conversación de las personas y dentro de estos temas de conversación habituales el problema que estamos causando no solamente al clima, sino a todo el planeta en general. Y es que el cambio climático no solo significa temperaturas más altas o lluvias más escasas, también conlleva la posibilidad de que nuestra ciudad desaparezca con la subida del nivel del mar, que nuestro deporte favorito deje de practicarse por falta de condiciones propicias o que la bebida que más nos gusta ya no pueda ser producida debido a la pérdida de recursos naturales. Meter estos temas dentro de la sociedad es lo que hace que la sociedad demande y que además tengamos esa capacidad de crear esa conciencia. En este sentido, Isabel Moreno señala que una de las grandes oportunidades para ganar terreno es el uso de tecnologías que prácticamente todos tenemos a nuestro alcance. Yo donde más hablo de cambio climático es en mis redes sociales. Pero cuando yo hablo de cambio climático en mis redes sociales, que es también lo que me ha hecho ser reconocida, siempre me quedo con la sensación de decir, ¿y qué? O sea, yo te he contado una cosa súper interesante sobre el deshielo, vale, pero eso te lleva a ti a pensar que a lo mejor no deberías estar yendo al trabajo todos los días en coche si tienes un tren que te deja en la puerta del trabajo y solo tardas 10 minutos más. Es decir, por sí solas, las redes sociales no tienen la capacidad de hacer que la ciudadanía pase del interés en el cambio climático a acciones concretas para contrarrestarlo. Se necesita un ingrediente extra. En lo que he visto que realmente influye a la hora de adoptar acciones que realmente son buenas para el medio ambiente es hablar con la gente. Y en esto algunas redes sociales tienen un poder muy importante. Nuevas redes sociales como por ejemplo Twitch te permite hablar con la gente que te está viendo en ese momento. Entonces, si tú estás hablando con esa gente, eres capaz de resolver sus dudas, mostrar cómo lo haces tú, ver los posibles problemas que tenga esa persona en concreto para comportarse de una forma u de otra y también dar ejemplo. Las redes sociales también te pueden servir para dar ejemplo, para decir, mira, no cojo ascensores, voy andando siempre. Siguiendo esta estrategia, especialistas como Isabel Moreno se han percatado que aún hay deudas pendientes con las audiencias en lo que a comunicación de medio ambiente y cambio climático se refiere. Creo que nos hemos estancado en el discurso de reciclar y no estamos avanzando más allá. Me parece que realmente no somos conscientes del impacto real que tenemos con nuestras acciones. Aquí en España, por ejemplo, hace unos meses hubo un revuelo tremendo porque un ministro hizo un vídeo hablando sobre el impacto que tiene consumir carne en el medio ambiente y en concreto en el cambio climático. Se montó un revuelo tremendo. Sí, lo vi. Pero este vídeo no decía nada erróneo. Científicamente no nos estaba diciendo nada nuevo. ¿Cuál era el problema? Que atacaba a la sensación de individuo, a lo que a nosotros nos hace identificarnos con algo. En resumen, al hablar de cambio climático no solo importa lo que dice la ciencia, sino también lo que sienten las personas. Tenemos que tener otros mecanismos que nos ayuden a tocar esa fibra para decir, vale, es cuestión de identidad, es cuestión de sentimiento de grupo, pero tenemos que cambiar este comportamiento. Otra tarea que ha quedado rezagada en la comunicación del cambio climático es cómo lograr un equilibrio entre la evidencia científica, que suele ser desalentadora, y las posibilidades de frenar una crisis que parece irresoluble. Esto nos dice Isabel Moreno al respecto. Efectivamente, lo que estamos viendo son catástrofes. Entonces, no se trata de ser catastrofista, sino el hecho de que realmente lo que está ocurriendo es una catástrofe. Hay un ejemplo que pone Andreu Escrivá, que es un comunicador de cambio climático aquí en España, que dice, si a ti se te está quemando el salón,
¿no haces todo lo posible por apagarlo y salvar el resto de la casa? O ya que se te ha quemado el salón dices, pues total, como ya tengo el salón ardiendo, ¿para qué voy a salvar el resto de la casa? No hay ningún tipo de conflicto entre saber que el problema que tenemos es grave, que no podemos volver atrás en algunas cosas y no mostrar un mensaje de esperanza, decir, oye, vale, se te ha quemado el salón, pero mira todos los recuerdos que te quedan todavía en la habitación. Pelea por esos recuerdos, haz que ese fuego no se pase a la habitación, porque como pasa a la habitación, encima va a tocar una viga que se va a caer el piso que tienes encima y va a ser muchísimo peor. Sin embargo, no existe un instructivo preciso para lograr dicha comunicación efectiva. Lo que sí hay son ciertas recomendaciones. Para Isabel Moreno, esto incluye entender que el comportamiento humano puede ser contradictorio. No se puede ser perfecto en todo lo que se hace. Al final nos movemos dentro de un contexto. Entonces, si yo, por ejemplo, no puedo tener, me pongo a mí de ejemplo, pero puedo poner el ejemplo de cualquier otra persona. Si yo, por ejemplo, no me puedo permitir un coche eléctrico, o aunque yo tenga un coche eléctrico, si aparco en la calle, no lo puedo enchufar a ningún sitio, no voy a tener un coche eléctrico. Si yo la única forma que tengo para comer barato, porque vivo con, ponte, 300 euros al mes, es comprar carne que viene de la otra punta del mundo, lo voy a tener que comprar. Si vas con prisa y tienes que hacer comida así, rapidísimo, vas a coger cosas que sean fáciles de cocinar y entonces tenderás a coger cosas mucho más envasadas o alimentos, como te he dicho, que a lo mejor te vienen de la otra punta del mundo y inentendiblemente son mucho más baratos que los que estamos cultivando aquí, por ejemplo, en España, y lo vas a tener que hacer. Y por ello la comunicación del cambio climático y en general de los temas ambientales debe visibilizar que ideas como todo es responsabilidad del consumidor o la tecnología es la mejor fuente de soluciones no son necesariamente ciertas. La tecnología no está a un punto en el que podamos decir a lo mejor que la tecnología nos puede salvar del problema que tenemos encima. Ahora mismo no estamos en ese punto. Nos puede ayudar en algunos aspectos, sí, pero en otros no nos está ayudando. De hecho, cada vez tenemos más tecnología y cada vez emitimos más CO2 a la atmósfera. El último dato creo que fue que en agosto de 2021 se ha emitido un 1% más que en agosto de 2019, niveles prepandémicos. Claro, agosto de 2020 ya sabemos que fue un poquito más bajito, ¿no? El éxito al dar a conocer estos aspectos a través de la comunicación de cambio climático y la educación ambiental no está garantizado. No obstante, podemos echar mano de ciertos elementos que nos ayudan a influir en las personas para salvaguardar al planeta. Hay muchas soluciones y además, en función de a qué te dediques, cómo es tu vida, en qué sector trabajes, hay que comunicar más esas soluciones. Es decir, mira, puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto, porque como decíamos antes, hay un juego con varias emociones. El humor siempre está, o sea, siempre tiene que estar para convencer a alguien de lo que sea. Pero también juego con la sorpresa, con el miedo, porque el miedo es una emoción y el miedo también es válido. No podemos basar todos los mensajes en el miedo, ¿no? Pero el miedo está ahí. El hecho de que se pueda derretir el permafrost y que puedan volver algunas bacterias que causen enfermedades, eso da mucho miedo. Y eso es así. Pero en un mundo azotado por el cambio climático antropogénico, ¿realmente hay un lugar para la esperanza? Esta es la conclusión de Isabel Moreno. Yo tengo un optimismo moderado. O pesimismo moderado. Creo, personalmente, que el límite del Acuerdo de París no se va a cumplir. Vamos a sobrepasar ese límite y bastante pronto, además. Bastante pronto. Creo que vamos a decir, no, pues ya que se me ha quemado el salón, que se me queme toda la casa. No. Creo que nos vamos a adaptar. Ahora bien, ¿cómo nos vamos a adaptar? ¿Nos va a gustar esa forma en la que nos vamos a adaptar? ¿Vamos a adaptarnos en todo el mundo o vamos a dejar a algunos sectores y a algunas personas atrás? Hemos llegado al final de este reporte climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y espero que me acompañen en la próxima emisión.